la complementariedad de las titulaciones que ofrecemos. A través de esta formación y de las competencias transversales, los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos y habilidades más allá de la titulación concreta que han estudiado, aspecto que no debería limitar la búsqueda de empleo. La situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia está teniendo un gran impacto en el terreno económico y está afectando especialmente al empleo. Por eso queremos reflexionar hoy con las personas que componen esta mesa redonda. Queremos conocer su opinión sobre el impacto en la empleabilidad y en la igualdad de oportunidades, estudiando la brecha social, digital, jurídica y sanitaria que se está produciendo. Creemos que la desescalada es un buen momento para realizar este planteamiento de la mano de expertos que amablemente hoy nos están acompañando. Todo lo vivido en estos últimos meses no puede suponer una marcha atrás en lo que habíamos avanzado en el terreno de la igualdad de oportunidades ante el empleo. Este evento es el punto de partida de un think tank sobre diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades en el que os invitamos a participar. Todos aquellos interesados nos podéis contactar en el correo catedraceugenerali@ceu.es y os iremos informando sobre los siguientes pasos que tenemos previsto dar. Sin más dilación, porque el debate y los ponentes con los que tenemos el honor de contar hoy es lo más interesante, cedo la palabra a Ángel Expósito. Cuando quieras, Ángel. Muchas gracias, Mercedes. A ver qué tal sale esto de moderar una mesa. He hecho cosas raras en mi vida, pero moderar una mesa con 5 ponentes de esta categoría en un marco como este del CEU, desde un teléfono móvil y cada uno en su casa, no deja de ser un puntito de aventura. Así que a ver qué tal sale. Gracias por contar conmigo. Yo únicamente voy a ser un humilde moderador y preguntaré de la manera periodística más interesante que pueda a los 5 ponentes que son los protagonistas de esta sesión. Efectivamente hay un montón de vertientes mirando al futuro de esta pandemia. Seguramente saldremos de esta. Yo llevo diciendo desde hace 4 meses que mucho peor lo pasaron mis padres, que aprendió a leer en la mili, mi padre, o mucho peor lo pasaron mis abuelos, que estuvieron a punto de embarcarse en aquel famoso barco de Valencia hacia Rusia. Eso sí que fue una crisis, lo que pasaba en los años 40, 50, o la propia guerra, y siguen vivos muchos de ellos. Por lo tanto, quiero pensar que de esta saldremos. Bien es cierto que con heridas, con magulladuras, con solidaridad y a lo mejor algunas cosas hasta un puntito mejores. Vamos a hablar desde todas las perspectivas, como has dicho, Mercedes, con nuestros protagonistas. Vamos directamente al primero, ganamos tiempo. Santiago Villa es CEO de Generali, es viejo amigo de la casa, del CEU, en la cátedra y en otros muchos eventos que se les pide colaboración. Santiago, como alto directivo de una empresa tan importante, con ese nombre tan en mayúsculas, con miles de empleados, con miles de clientes por todo el mundo, hay un montón de preguntas. Si tienes 4 o 5 minutos para hacer una pequeña exposición y luego entramos en concreto, si te parece. Preguntas desde el punto de vista de si esto va a salir en forma de U, en forma de V o en forma de raíz cuadrada. Es una posibilidad. Si esto va a cambiar la cultura en las empresas, seguro que sí, pero la cultura en el trabajador, en el individuo, que me parece todavía más importante. Hay un montón de ángulos, cógelo por donde quieras y luego yo insistiré si te parece, Santiago. Muy bien, muchísimas gracias Ángel. A mí me gustaría hacer una reflexión del impacto de esta situación tan extraordinaria que nos ha tocado vivir, como comentabas, Ángel, del impacto y la incidencia que puede tener desde un punto de vista de la garantía futura de la igualdad de oportunidades en un contexto socioeconómico como en el que nos va a tocar vivir en los próximos años. Verdaderamente, esta situación del COVID nos ha puesto frente a un escenario para el cual no estábamos preparados, un confinamiento global, no ya de un país entero, sino en determinadas fases de cerca de gran parte de la población mundial. Sucede muy pocas veces en la historia. Es difícil imaginar impactos tan globales y transversales más allá de las grandes guerras mundiales, y evidentemente van a provocar profundos cambios y transformaciones y heridas en la sociedad, como tú mencionabas. Las empresas hemos tenido que adaptar nuestra operativa
y nuestro modelo de trabajo para minimizar el impacto en nuestras actividades, para poder seguir prestando servicios a nuestros clientes. Se han hecho esfuerzos enormes para ellos en tiempo récord. A la vez que se trataba de priorizar la salud para nuestros empleados y para nuestros clientes, que ha sido un desafío enorme, que ha podido atender cada sector y cada industria de una manera particular, no solo durante el periodo de confinamiento, sino que vamos a tener que adaptar nuestros métodos de trabajo, nuestros modelos operativos y de negocio al futuro próximo que se nos presenta. Ahora nos toca, ahora que lo más duro ha pasado, nos toca recuperar la actividad, intentando minimizar sin duda alguna el impacto en puestos de trabajo y para que la pérdida de negocio en empresas y en riquezas del país sea el mínimo posible. Pero enlazando, y me gustaría enlazar, habida cuenta del foro y los compañeros de panel que tengo, enlazando este impacto económico y social que vamos a sufrir con cómo puede impactar en términos de brecha social y de diversidad y de oportunidad, me gustaría concretar que estos esfuerzos que hemos hecho la sociedad y que han hecho las empresas para afrontar la actividad y para prepararnos para el futuro gira muchísimo alrededor de una capacidad de transformación digital de las empresas. Esta capacidad de transformación digital, que es crítica y ha sido crítica para desarrollar el trabajo en remoto durante el periodo de confinamiento y para ser capaces de prepararnos al futuro, ha evidenciado que esta madurez digital de las empresas tiene un impacto enorme en su capacidad de mantener la operatividad del negocio. De una u otra manera va a provocar o va a acentuar problemas en términos de brecha de oportunidad. Asumiendo que sin capacidades digitales no se podrá competir y que la transformación digital va a convertir en una prioridad, esto va a producir una brecha a nivel empresarial, porque la pequeña y mediana empresa no tiene la misma capacidad de inversión en esa transformación digital tan absolutamente necesaria que ha sido durante el periodo de confinamiento y tan necesaria que va a ser a futuro, pero va a tener también un impacto en el ámbito social e individual. Siendo ya una tendencia de que cada vez se toman más valor y más relevancia habilidades científicas y tecnológicas, concentradas mucho en perfiles concretos de estudios y concentradas en perfiles concretos de la sociedad, tenemos que afrontar esa realidad. Tenemos que ser capaces de fomentar a futuro las posibilidades de programas de estudio, de habilidades y de capacidades tecnológicas de maneras más transversales a la sociedad. El conocimiento, el acceso al conocimiento que tenemos hoy en día de determinados perfiles de la sociedad y de determinadas capacidades tecnológicas no pueden seguir concentrados en perfiles muy concretos de la sociedad. Hay una disparidad enorme en ese sentido en este momento en la sociedad y entendemos y prevemos que se va a abrir. Hay un segundo aspecto también de este nuevo contexto laboral que parece que se está implementando, el trabajo en remoto y el teletrabajo, y ya hoy ha existido durante este periodo una enorme disparidad en capacidades, en herramientas, a un puesto de trabajo en remoto. Las herramientas necesarias y un entorno doméstico donde poder atender a esa necesidad de trabajo en remoto con la frecuencia y continuidad que se está previendo que vamos a tener que afrontar en el futuro, crea una enorme inequidad en condiciones de trabajo. Esto ya es una realidad hoy, ha sido una realidad durante el confinamiento y tenemos que abordar que unas condiciones mínimas de teletrabajo y unas condiciones mínimas de equipamiento a nivel individual puede hacer crecer las brechas sociales y es algo que tenemos que trabajar también con muchísimo cuidado. Esta reflexión, por supuesto, la hacemos desde una óptica de responsabilidad y de justicia social, es evidente, pero también porque es bueno para la empresa. La sociedad, el consumidor, demanda una empresa con propósito, demanda una empresa comprometida, de lo contrario, tarde o temprano quedas apartado y el consumidor cada vez más tiene el criterio de protección a los desfavorecidos y más lo va a tener en un periodo de crisis futuro que vamos a tener que afrontar. De forma
que mi primera reflexión, evidentemente, gira alrededor de este nuevo contexto económico y social, cómo tenemos que trabajarlo para que determinadas brechas que se han evidenciado no se sigan profundizando en el futuro. Si me permites, casi tipo test, Santiago. Recuperación de esa crisis anunciada y sabida. En U, en V o en forma de raíz cuadrada. Si tuvieras que simplificar la respuesta, ¿cuál sería? Tipo test. Claramente lo vemos en una U, evidente. Estamos completamente convencidos de que la recuperación total no la alcanzaremos de nuevo hasta el año mínimo, hasta el año 2023. Y será muy paulatina y poco a poco. Bueno, si me permites una observación un poquito puñetera, pero eso ya la hago yo. Es curioso porque habrá elecciones en 2024. Por lo tanto, ya veremos cómo a mitad del 2023 y demás, si no se anticipan, algunos se va a empezar a apuntar lo de la recuperación como en primera persona. Es una cosa que digo yo, que tengo muy mala uva. Segundo ponente, segunda intervención. Yo estoy especialmente honrado de participar en esta mesa, pero cuando hablo de Cáritas, pues me pongo de pie, se me pone la piel de gallina porque les he visto trabajar hace muy poquito e imagino lo que van a trabajar a partir de ahora. Manuel Bretón es presidente de Cáritas España y, sobre todo, Manuel Bretón es, antes que presidente de Cáritas España, es un soldado español, con todas las letras. Estoy encantado de que esté con nosotros. Manuel, buenos días. Buenos días, Ángel. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo se va a compaginar? Fíjate si tenéis labor, si tienes mensajes que transmitir en 5 minutos. ¿Cómo vamos a compaginar los españoles, en concreto Cáritas España, esa recuperación que anunciaba Santiago, ese esfuerzo, esa inteligencia, ese empleo, los que tenemos la suerte de mantenerlo? ¿Cómo vamos a compaginarlo con las colas del hambre que vosotros gestionáis a diario a miles y miles de personas? Manuel, 5 minutos, por favor. Ángel, por supuesto, voy a intentarlo. Ante todo, gracias por esta maravillosa oportunidad que me habéis ofrecido, Generalis, el CEO, todos vosotros, para estar aquí y además representando a una entidad como la nuestra. Todos conocéis Cáritas, la inmensidad de su extensión, de su trabajo. Son 70 Cáritas diocesanas, 6.000 Cáritas parroquiales, trabajando día a día. Los números nos abruman. De todas maneras, mañana tendréis ocasión de ver lo que hicimos el año pasado, en el 19, en la presentación de nuestra memoria. Pero ahora es verdad que en el 20 han pasado muchas cosas. En nada más comenzar el 20 nos vimos arrastrados a esta nueva crisis, o como quieras llamarlo, pero lo que no cabe duda es que Cáritas tenía que estar ahí y ha hecho y está haciendo un papel esencial en la situación, en el desarrollo de la situación. Como también sabéis, una de nuestras grandes tareas es saber cómo está la situación, o sea, no solo afrontarla, que también lo hacemos, pero lo más interesante en el momento crucial, cuando empezó el tema, en mayo, en abril, fue hacer una investigación próxima a todo el personal a toda la gente a la que nosotros apoyamos. Hicimos una investigación para conocer el impacto que se estaba produciendo en la crisis de los hogares a los que acompañamos, y en distintos ámbitos, desde la vivienda, el empleo, etcétera, etcétera. Y tengo datos que aclaran mucho la situación, aclaran cómo se está viviendo por parte de los más vulnerables ahora mismo la situación real, ¿no? Esta crisis está siendo igual para todos, pero son precisamente los más frágiles los que ven cómo más rápidamente y más intensamente empeoran sus condiciones de vida y se hunden más al perder el empleo, con los exiguos ingresos disponibles. En fin, todo esto, como sabéis, son datos que ya conocemos, ha provocado un desempleo, una subida del desempleo en prácticamente 2,5 o 3 puntos. Pues en las familias a las que acompañamos ha aumentado 20 puntos, es decir, 8 veces más en las personas más vulnerables que el resto de la población española. El impacto en los ingresos en los hogares a los que acompañamos ha sido de una envergadura tremenda. O sea que 3 de cada 10 hogares no disponen ahora mismo de ningún ingreso. De los hogares a
los que acompañamos. Luego, también la vivienda se ha agravado enormemente la situación que ya existía. Pues, por otro lado, una de cada 4 familias a las que acompañamos se verán obligadas a abandonar su vivienda, su lugar de residencia. Se han dificultado tanto la convivencia como la conciliación en la vida laboral y familiar. 1 de cada 3 hogares ha bajado el rendimiento escolar y la brecha digital ha alcanzado un impacto excepcional. En fin, son datos muy concluyentes. Y uno último, muy sensible, que nos llama la atención, que 7 de cada 10 familias a las que acompañamos ya no tendrían a quién recurrir en caso de necesitar un préstamo ocasional de dinero. Se ha acudido a la familia, se ha acudido a determinados amigos. Ahora mismo, en la situación actual, podemos constatar estos datos. En fin, el impacto negativo también en la salud, más incertidumbre que nunca en las expectativas futuras, y Cáritas está pues donde tiene que estar y donde ha estado siempre, en el frente, dando el paso adelante como no podía ser de otra forma. Y eso es prácticamente lo que os quería comunicar, aunque si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración, estoy a vuestra disposición. Sí, yo quería, has dado los datos, Manuel, desde el punto de vista de los afectados, los más vulnerables, datos escalofriantes. Te pregunto por los otros, por los que estamos aquí, por ese conjunto de la sociedad española que tenemos fama, en teoría, de solidarios, ojalá lo seamos más todavía. ¿Cómo hemos reaccionado y cómo prevéis que vamos a reaccionar? Háblanos de los donantes, colaboradores, o los que tenemos la suerte de tener trabajo, Manuel. Pues también te puedo asegurar que nuestra percepción está muy clara. Hicimos, como sabéis, al comienzo de la crisis, hicimos una campaña para sensibilizar un poco a la sociedad y para ver la respuesta que se obtenía, y efectivamente fue impresionante. Hemos visto datos que nos han... tanto en donaciones como en iniciativas de empresas, como de instituciones públicas, cada vez se nos escucha más. O sea, es curioso, pero es verdad que estamos presentes en prácticamente todos los foros o organismos que están pendientes de la recuperación. Yo creo que ahora mismo la sensibilización de nuestra sociedad es asombrosa, y creo que la respuesta no puede ser mejor. Yo estoy abrumado desde el primer momento y me siento, con este trabajo del que habéis hablado, este teletrabajo que hacemos en casa, me siento todos los días en la mesa para escuchar la llamada de un CEO de una determinada empresa o de alguien de una administración, para que les acompañemos, para que asistamos a un foro de reconstrucción. Yo creo que hoy en día la voz de Cáritas está escuchada, admitida y aceptada en todos los ámbitos. En lo que podemos, estamos, como no podía ser de otra forma, haciendo incidencia, y ahí estamos. Como te digo, hay muchas propuestas que os las iré contando si es posible, y en las que estamos con grandes iniciativas al respecto. Qué bien. Pues cuanto más empujemos y más ayudemos a vender esos mensajes en términos periodísticos de comunicación, pues mejor será para tantos millones de personas. Sabes que puedes contar por supuesto con CEU, por supuesto con los 5 que estamos aquí, y en lo personal y particular que te voy a contar, Manuel. Tercera invitada, Belén Gancedo, es Head of Education Spain de Microsoft. Hola, Belén. Hola, buenos días, Ángel, y muchísimas gracias por la invitación. Oye, una cuestión previa. Education, Spain, Microsoft, entendemos las 3 cosas. ¿Cuál es tu cargo? Head of Education Spain de Microsoft. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese empleo? Bueno, yo soy la directora de educación en Microsoft, ¿no? para España, y lo que básicamente lo que nos ocupamos, ¿no? en esta área básicamente pues es de proporcionar y de acercar la tecnología y ayudar en el uso, ¿no? Y formar y capacitar pues no solamente a los centros, profesores y estudiantes de todos los colegios de España, tanto públicos, concertados como privados, sino que también tenemos
pues un enfoque similar con mucho foco en la parte de innovación, ¿no? En las nuevas tecnologías, en proyectos innovadores, en investigación, pues en toda la parte de lo que llamamos educación superior, ¿no? Entonces ahí pues tenemos una gran presencia, incluso pues histórica, ¿no? En todas las universidades españolas y también en las asociaciones pues como CRUE, ¿no? Y con mucha relación también con otras empresas y en algunos centros de investigación. Nosotros tratamos de acercar esa tecnología y de ayudar a comprenderla, utilizarla correctamente y sacarle el máximo partido. No sé si te he contestado. Sí, no, clarísimamente. Evidentemente, por lo que ya hemos oído a Santiago, a Manuel y por pura lógica, vais a tener mucho trabajo en los próximos años. Ha salido una palabra clave, me parece que si uno marcara los impactos en estas comparecencias hay un denominador común, que es la palabra brecha. No sé si eso te sirve para tus primeros 5 minutos, pon lo que quieras, pero me parece que la brecha digital, empresarial, sí, sanitaria y hasta de supervivencia, por supuesto en materia educativa, que es tu área, me parece que es una clave desgraciada que hemos descubierto por culpa del puñetero bicho. Pues yo creo que tienes toda la razón, Ángel. O sea, uno de los sectores, digamos, más afectados ha sido la educación y, por tanto, no solamente es un tema de centros, ¿no? Sino que yo, por ejemplo, en concreto, pues tengo 3 hijos y como padres, ¿no? Pues también nos ha tocado el ser profesores, el actuar de nexo de unión, ¿no? Con la escuela, con los hijos, pero al final pues te preguntan a ti y al final, pues sí o sí tienes que intentar pues, conocer la tecnología o ver cómo puedes ayudar. Y entonces, lamentablemente, sí, en lo que hemos vivido en esta situación del coronavirus, no todo el mundo, primero hay un tema de accesibilidad, ¿no?, a lo que es la tecnología y aquí, bueno, pues sí que se han puesto en marcha muchos mecanismos pues a través de donaciones, de préstamos. Yo creo que las instituciones educativas pues han estado volcadas y desde las administraciones públicas, las consejerías de educación, pues también de forma, digamos, en una situación de emergencia, pues se ha tratado de ayudar de muchísimas maneras. Y ahora un poco lo que nos ocupa es cómo preparar esta vuelta al cole, ¿no?, que va a ser en septiembre, y proporcionar pues, la tecnología adecuada, el uso adecuado, la metodología. Bueno, no es un tema de tener la tecnología, al final pues tú tienes un dispositivo y muy bien, ¿y ahora qué haces con él? ¿No? Es muchísimo más, es qué metodología, qué valor pedagógico, cómo vas a interactuar, qué cultura digital tienes, el horario de las clases tiene que ser el mismo que en tu casa, pues a lo mejor no. Eso como al final se compagina con tu vida profesional también, ¿no?, como padres y como familias. O sea, hay muchos temas y la verdad es que nosotros hemos estado, como tú muy bien decías, con mucho trabajo, muy volcados en ayudar, sobre todo en estos 3 meses, ¿no?, a todas las instituciones educativas, pues a las propias consejerías, a los padres, a las familias, a los profes, que han sido el motor un poco, ¿no?, de esta continuidad, por lo menos de seguir conectados, al menos, ¿no? Y el tema de la brecha, yo creo que al final, sí, luego podremos comentar, ¿no?, pero yo creo que la clave es la formación. Es decir, al final la competitividad de un país, ¿no?, yo creo que se ve profundamente afectada por lo que es la formación de su fuerza laboral y al final de preparar para el futuro pues a esos jóvenes, ¿no? Entonces nosotros aquí desde Microsoft lo que hacemos son sobre todo acciones gratuitas, ¿no?, y poner a disposición de todo el mundo plataformas como puede ser MS Learn, que tiene 200 rutas formativas y donde va dirigida a todo el mundo, o sea, cualquiera puede entrar ahí y hacer su propia ruta, acceder a cursos desde básicos hasta más elaborados o incluso hacer guías para conseguir ser un especialista, ¿no? Tenemos business schools relacionados con la inteligencia artificial. Hay muchísimos temas que están siendo muy demandadas por las empresas también, ¿no?, como la inteligencia artificial, el big data, el machine learning, todo este tipo de tecnología, ¿no? Y luego tenemos programas, y yo creo que es importante de cara a lo que es un poco también la temática, ¿no?, de la mesa de hoy.
programas que acerquen al final pues, la empresa, ¿no? a las universidades, que acerquen pues, las oportunidades de formarte, pero tener prácticas y empezar pues, tu primera experiencia laboral. En ese sentido, por ejemplo, incluso pues, con CEU, ¿no? Que hemos firmado recientemente un acuerdo de colaboración muy estratégico para ambas instituciones. Tenemos el programa de Alumno 4.0, entonces con formaciones muy intensas, ¿no? En las competencias digitales, que además son las más demandadas, pues lo que tratamos de hacer es ayudarles a que tengan esa primera experiencia laboral pues con partners de Microsoft, tecnológicos, y acercar ese mundo de la empresa a estos estudiantes, ¿no? Yo Te no sé si agradezco. No, me he no, pasado de perfecto. los 5 minutos. Has dejado el balón botando con un montón de cuestiones. Y es que esa es la clave, el asunto de cómo adaptamos todo esto al futuro, al trabajo, al empleo, sobre todo a los jóvenes, también a los mayores, claro, pero es que el futuro al final es de ellos, con otro denominador unido a la brecha, que es la educación. Casi tipo test, como le pregunté a Santiago al principio, Belén. Sí. ¿Esto nos ha venido bien? Que Dios me perdone, ¿eh? Hablando de casi 50.000 muertos, me da de pavor hablar que algo puede ser positivo. Pero en tu materia concreta, ¿esto nos ha venido bien? ¿Nos va a hacer espabilar a la fuerza Orcan? A ver, dejando al margen el tema de la crisis sanitaria, absolutamente, ¿no? Veníamos durante muchos años hablando de la necesidad de que la educación tuviera una transformación digital y hemos pasado pues del 0 al 1000, ¿no? De forma muy, muy imprevista, muy súbita y muy intensa. Y esa intensidad nos ha dejado muy buenas prácticas porque el esfuerzo, o sea, nos hemos puesto las pilas todos, que era lo que necesitábamos en ese sentido. Es decir, las instituciones a nivel de inversiones, de foco, de ayudas, los colegios, los propios profesores, las familias, tenemos que impulsar y ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y apoyar a los profes y a los centros y no aislarnos de que el tema de la tecnología es un tema ¿no? de la asignatura de tecnología. No, no, es una realidad y tus hijos al final lo van a necesitar para su futuro. Por tanto, han de involucrarse, ¿no? Entonces, en ese sentido y en ese aspecto, yo creo que ha sido el impulso, digamos, que necesitábamos desde el punto de vista de lo que es la transformación digital de esa educación. Pero también nos ha dejado dudas, nos ha dejado miedos, nos ha dejado cosas a mejorar que sin duda son las que tenemos que trabajar, ¿no? A partir de ahora todos. Y en ese sentido hay un tema muy importante que es el tema de la cultura digital, es decir, que no va a ser inmediato, no va a ser ni en 3 meses ni probablemente en un año, pero yo creo que el primer paso tan necesario es el que en este sentido sí que se ha dado por la desgracia de la situación que hemos vivido todos, ¿no? Sanitaria. Cuarto ponente, Stanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Ayer no voy a decir quién es Stanislao, preparando la jornada, me dijo algo así como, bueno, y luego también tenemos a nuestro investigador estrella, Stanislao Nistal. Y es que hay que reconocer que te has hecho famoso este tiempo, Stanislao. Buenos días. Buenos días, Ángel. Bueno, pues muy a mi pesar, que conste. Sí, a mí lo que me gusta es trabajar en el laboratorio y hacer para lo que me han enseñado, que es desarrollar ideas y que sean útiles para la sociedad. Así que es tristemente una realidad, pero bueno, pues lo que ha tocado. Hay un montón de vertientes en tu materia también. Hablamos de la vacuna, hablamos de los tratamientos terapéuticos, hablamos de los muertos, hablamos del colapso del sistema sanitario. Empiezo por intentar ver algo positivo en todo esto. Le preguntaba a Belén ahora mismo si habíamos obtenido tecnológicamente una vía a la fuerza. Algo positivo en tu materia es que como sociedad nos debe cambiar o nos ha cambiado el concepto hacia los que lleváis una bata blanca o un pijama verde. Bueno, yo creo que hay una sensación más generalizada hacia el mundo sanitario. Todo el mundo encuentra un valor, independientemente del valor económico. Pues antes con Manuel hemos visto que más allá de lo que es lo monetario existe lo humano.
Y yo creo que una de las cosas que ha salido de todo esto es que la gente puede haber interiorizado que en la ciencia hay un bien básico y que es necesario, más allá de lo económico y de lo rentable, como un bien que posibilita que un sanitario pueda tener un tratamiento o que alguien pueda pensar en una u otra opción terapéutica para salvar la situación. ¿Vale? Yo creo, desde mi punto de vista, para mí eso es lo que creo que va a movilizar de ahora en adelante los cambios en mi campo, en la investigación. Si quieres comentarnos, Estanislao, por dónde van las grandes líneas de investigación, el asunto de las vacunas, porque es verdad que esa normalidad no la tendremos total hasta que tengamos la garantía de que no nos podemos morir. Y eso pasa por tratamientos, por supuesto, pero por vacunas. En 3-4 minutos, haznos unas líneas, un avance y luego, si quieres, profundizamos, por favor. Sí, bueno, vamos a verla. Hay como 3 situaciones que yo creo que se están avanzando a gran rapidez. La primera sería el mundo del tratamiento de la enfermedad y en este sentido pues estamos hablando de los grandes avances que ha habido, por ejemplo, en los antivirales, por un lado, y por otro lado en el tratamiento de la enfermedad en el segundo momento, cuando ya pues no hay otra que acudir a cuidados intensivos o a respiradores artificiales. Y en este sentido también en las últimas semanas ha habido un avance espectacular en algunos tratamientos y van a suponer pues, que cuando llegue el momento, si llega una segunda ola, pues que sea un tratamiento mucho más garantista que el que hemos tenido hasta ahora. Eso en un sentido, ¿no? En un segundo sentido, mi respuesta tendría que ir orientada también a la prevención. Durante estos últimos días pues, ha surgido el debate de hasta qué punto tenemos un sistema garantista y que pueda garantizar en la mayor medida posible a un turista o a un ciudadano en general la garantía o cierta garantía de que cuando viaja no se lleva el virus consigo y que cuando llega no se lo transmite a las personas con las que va a convivir durante su estancia en el lugar donde llegue. Y en este sentido pues nos damos cuenta de la necesidad de avance y de dinamización de un sistema muy encasillado, que lleva encasillado durante muchos años y que sigue anclado en el siglo XX y que ya estamos en el siglo XXI. Desde ese punto de vista también yo me gustaría con esta exposición pues sacar a la palestra un sistema que tiene que cambiar, que es el sistema y la concepción del mundo de la investigación en España. Seguimos investigando en precario. Seguimos teniendo un techo de perfil bajo a escala internacional en la mayor parte de las universidades y en algunos centros de investigación en nuestro país. Hay honrosas excepciones, pero se sigue teniendo un perfil bajo, ¿vale? Y a pesar de tener investigadores e investigadoras que con una capacidad tremenda, sales fuera de España, vas a laboratorios de todo el mundo y siempre te encuentras con algún ciudadano que está haciéndolo muy bien, algunos estudiantes que son bandera en su instituto, en su departamento, y eso nos tiene que hacer pensar un poco de que algo estamos haciendo mal para que esa persona que se está formando en España, que se sigue formando en el extranjero, no pueda volver y no pueda volver con unas garantías. Nuestro sistema no está aportando la sensación de que esto de la ciencia, de la investigación, es un bien básico. Y lo digo así, un bien básico. No lo tenemos interiorizado. No tenemos la capacidad de generar, a partir de ese conocimiento, de esa formación, riqueza. No tenemos una capacidad de establecer, de garantizar que esas personas que puedan regresar o esas personas que no quieran salir o que no puedan salir por la razón que sea, estabilicen su carrera investigadora en España. No tenemos, o sí, vamos a ver, tenemos estructuras físicas, laboratorios, centros de investigación muy bonitos, algunos que se han hecho no hace tanto tiempo, pero no tenemos una estructura de base fuerte que garantice que esa carrera investigadora, independientemente de que vayas a ser un investigador principal, pues pueda tener otros caminos. Pues, si te parece, sobre este capítulo de la investigación, aprovecho y me la dejas votando para tu segunda intervención. ¿Te parece? Déjame que presente al quinto invitado, Estanislao. Gracias. Ignacio Corchuelo es socio del Departamento Laboral de Garrigues. Vuelvo a decir lo de antes. Cuando uno pronuncia determinadas palabras, pues se pone de pie porque es todo un honor contar con esa marca, ¿no? La marca Garrigues, el apellido para la historia de España, sinceramente, sin exagerar,
y un apellido que demuestra consenso, que demuestra transición democrática, que demuestra apertura al exterior, tantas cosas, ¿no? Así que, Ignacio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Ángel, y también muchísimas gracias a Generali, que es una empresa que conozco muy bien, y a su equipo, que es estupendo, y también al CEU, que soy exalumno y siempre es una maravilla volver, aunque sea de forma virtual, pero soy muy, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Te hago la pregunta concreta, Ignacio, para estos 4 o 5 minutos de intervención y desarrollala como quieras. Hemos hablado de educación, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de solidaridad, hemos hablado de empresa. Vamos a hablar de derecho. ¿Está nuestro sistema laboral, nuestra legislación laboral, hablando de ERTES, hablando de ERES, hablando de convenios colectivos, hablando de modernización, está preparada para la que se nos viene encima? O dicho de otro modo, ¿nuestros políticos son conscientes desde el punto de vista del derecho cómo tenemos que readaptarnos? A ver, yo creo que desde el punto de vista jurídico se ha hecho los instrumentos que teníamos. Evidentemente, la situación que se ha generado como consecuencia de esta crisis sanitaria y bueno, los efectos que eso ha tenido desde el punto de vista económico ha afectado clarísimamente a los trabajadores. Un poco lo que tú decías, Ángel, en la famosa frase de la brecha, ¿no? Esa brecha que afecta fundamentalmente a personas de una determinada edad, que una vez que pierden el empleo ya tiene una empleabilidad muy complicada, y luego, por otro lado, las personas jóvenes que tienen mucho más complicado el acceso al trabajo. Desde el punto de vista normativo, todo pasa por la flexibilidad. Es decir, en la medida que tú establezcas un sistema normativo que des una flexibilidad de adaptación a los tiempos, como por ejemplo ahora el famoso tema de los ERTES, que está muy, muy de moda y de hecho ha sido un instrumento absolutamente necesario, pero que es un instrumento que se generó precisamente en una legislación que se creó para otorgar flexibilidad. Una legislación que precisamente ahora se trata de mermar, ¿no? Es decir, curiosamente, y lo digo porque había salido el tema de la derogación de la reforma laboral, que de hecho la salida que estamos dando a esta solución viene precisamente de esa flexibilidad que se otorgó en el pasado con una legislación que de hecho ha sido muy beneficiosa para el derecho laboral español, porque se ha generado muchísimo empleo, porque todo pasa por eso. De hecho, también incluso quería llamar la atención respecto a esto, la adaptabilidad de las empresas a esta situación. De hecho, ha sido más que admirable, porque en una semana, lo que comentaba antes Santiago, ¿no? La adaptación tecnológica o los avances digitales, que es que en tan solo una semana estuvimos trabajando en nuestras empresas, a trabajar desde casa, y bien, es decir, el esfuerzo que han hecho las empresas de inversiones, de gestión, de los equipos de recursos humanos, incluso de tratar con ello no solo mantener un negocio, una actividad económica que ya de por sí se presentaba muy complicada, sino incluso para tratar de obtener una conciliación familiar por el hecho de que teníamos a los niños en casa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú comentabas desde el punto de vista jurídico, todo pasa por una flexibilidad. De hecho, lo que nos está acreditando esta situación es que cuanto más flexibles somos desde el punto de vista normativo, mucho más resolutivos somos ante este tipo de soluciones. Y eso además genera, por otro lado, pues la creación de empleo y la sostenibilidad del sistema de seguridad social, por ejemplo, porque ahora mismo estamos hablando de las grandes ventajas sociales que tenemos en este país, que es verdad que son muchas, afortunadamente, pero claro, eso requiere una financiación. Y esa financiación pasa por las cotizaciones a la seguridad social, por el mantenimiento del sistema. Y el mantenimiento del sistema se sostiene por unos ingresos. Y esos ingresos se producen como consecuencia de cotizaciones tanto de las empresas como de los trabajadores autónomos, que es otro colectivo que con esta situación ha sufrido mucho. Es por eso por lo que creo que la preparación que tenemos, curiosamente, sí se ha acreditado que ha sido válida, con algunas variaciones normativas que pueden ser mejores o peores, pero deberíamos seguir en la senda esa de la flexibilidad y no precisamente de la rigidez, porque lo que necesitan las empresas a día de hoy, que son los que generan el flujo del trabajo y por tanto el sostenimiento de la economía, pasa por una adaptación, una necesaria adaptación, y cuanto más rígida sea, pues muchísimo peor. Permitidme, voy a intentar pasar el balón yo, como si voy a intentar forzar el debate. Algunas de las cosas que has dicho, Ignacio, se las voy a pasar
a Manuel, algunas de las cosas que ha dicho Santiago se las voy a pasar a Stanislao, a ver cómo me sale. Pero antes, una pregunta común para los 5, por orden de aparición en escena. Santiago, muy breve, ¿vamos a salir de esta? Por supuesto vamos a salir de esta, pero en nuestros mapas de riesgo de empresa y nuestros modelos nos marcan que vamos a vivir situaciones similares a esta cada 4 o 5 años. A mí me gustaría que me tranquilizase Stanislao en este sentido, pero estos son los modelos que estamos contemplando en este momento. Vamos a salir de esta viviendo en situaciones similares a esta al futuro. Stanislao, vamos, directamente te has metido el dedo en el ojo. Te hago yo la pregunta, ¿vamos a salir de esta científicamente? Y segundo, ¿es verdad lo del modelo cada 4 o 5 años? Tipo test, Stanis. Pues como no cambiemos el sistema de investigación y el orden de prioridades en lo que es el sistema que nos auspicia para desarrollo científico, no vamos a salir, tenemos que cambiar. Y el que tengamos cada 4 años un brote, pues no sé si 4, 5 o 10, pero ya hemos visto que por lo menos durante el siglo XX ya hemos tenido 3 golpes de coronavirus y 1 de gripe. Así que... ¿Te encaja? Sí. Que te encaja. Digo, no sé si será cada 4 o 5, pero cada 4, 5, 6, sí. Sí. Manuel, claro, hablar a un militar, hablarle de optimismo, esto es como lo del valor, va en ello. A un presidente de Cáritas, con los datos que nos han dado, preguntar por optimismo me da cierta vergüenza, pero vamos a salir de esta con solidaridad, con apoyo y con, como diría mi padre, con sangre de tigre. No puedo decir otra cosa, Ángel. Por supuesto, estamos en una situación de incertidumbre, o sea que tampoco sé cuándo vamos a salir de esta ni cómo, pero que vamos a salir seguro. O sea que el pueblo español está dispuesto a que esto termine bien, a que esta situación nos haga cambiar, porque no cabe duda que los cambios van a ser rotundos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar con los demás. Yo ayer en un funeral de un amigo mío no pude dar ni un abrazo. Yo es que ya eso, ni un beso cuando entro en mi oficina. O sea, es una situación que nos está cambiando, pero eso no quita para que el futuro lo tengamos que ver con optimismo. O sea, a pesar de los pesares y a pesar de las situaciones que todos conocemos y que nos están complicando la asistencia. Pero vamos a salir, Ángel, sin lugar a dudas. Belén, la misma pregunta. ¿Vamos a salir de esta gracias a los ordenadores, gracias a los móviles, gracias a la tecnología? La respuesta es sí, por supuesto. Y gracias a la formación, no solamente la tecnología. Es muy importante ver a la tecnología como un facilitador, pero la tecnología hay que saber utilizarla, hay que sacarle su máximo partido. No hay que tenerle miedo, hay que tocarla. Y aquí me gustaría además hacer pues, un guiño especialmente a todas las chicas, a toda la juventud, sobre todo femenina, que no tenga miedo a la tecnología y que puede ser apasionante y que experimenten y traten por lo menos de informarse y también de formarse, ¿de acuerdo? Y yo, que yo soy también, ¿no? mujer en la brecha esa digital por toda la parte de STEM y bueno, es una oportunidad yo creo, para nuestros jóvenes esta situación. Sin duda. ¿Cuánta informática nos han enseñado nuestros hijos en estos últimos 3 meses? Bueno. Ya antes, ahora más. Por lo tanto, chapó. Y la misma pregunta, Ignacio, nunca pensé que iba a decir esta, pero ¿vamos a salir de esta también en el mundo del derecho gracias a los abogados? Yo creo que también sí. Sí saldremos. A pesar de los abogados. A pesar de los abogados. Sí, porque curiosamente tenemos soluciones para todo. Yo creo que sí vamos a salir, primero porque por las personas y por las empresas que están dando el 100% y están haciendo un esfuerzo enorme porque salgamos de esto. Y lo digo como abogado de empresa también. Lo que sí también creo que, como hablaba Belén, hay cosas que obviamente van a cambiar, que a lo mejor son, o también, pues, como decía Manuel, ¿no? Las relaciones sociales,
pues en el ámbito del derecho laboral, que es de lo que yo sé, pues también hay cosas que van a cambiar. Por ejemplo, la manera de trabajar, en el que el teletrabajo ha venido para quedarse probablemente, cosa que a lo mejor es una oportunidad que nos ha dado esta crisis y que tenemos que aprovecharla, y sobre todo que lo que necesitamos es un consenso para salir de esto, y eso pasa por una unidad de todos los agentes sociales y de remar todos en la misma dirección. Y yo creo que estoy convencido que eso se va a producir y que por lo tanto sí saldremos de la crisis. No os imagináis cuánto se agradecen, tras unos meses tan duros y tan heavy en todos los sentidos, ese mensaje de optimismo típicamente español. Yo estoy muy orgulloso de ello y estoy convencido también de que lo vamos a hacer. Turno de preguntas. Santiago, creo, no sé cuál de los cuatro, creo que ha sido Belén, hablaba de mercado, trabajo, algo de autocrítica. ¿Cuánto hay que adaptarse desde el punto de vista de las empresas en vuestros recursos humanos, en vuestros sistemas de formación, en nuestra formación de equipo, pensando en ese trabajo y en esa formación de los jóvenes? No sé si te lo pregunto como autocrítica o como una necesidad. ¿Hay que hacerlo? Prefiero casi incluso que me lo preguntes como autocrítica, porque hemos aprendido mucho en estos meses. Hemos aprendido que requerimos de soluciones de flexibilidad, voy a tomar las palabras de Ignacio, evidentemente en el marco legislativo, pero también en los modelos internos precisamos de una enorme flexibilidad. Flexibilidad dentro de los modelos organizativos y del modelo de trabajo, y flexibilidad también dentro del marco laboral. Veníamos dando pasos poco a poco hacia la mayor flexibilidad dentro del marco laboral con los empleados. Había muchos miedos y nos encontramos en un contexto en que hemos aprendido que se pueden dar enormes pasos en términos de flexibilidad laboral en todos los sentidos. Era una demanda que nos hacían fundamentalmente los más jóvenes, avanzar hacia la flexibilidad, y es una cuestión que la tenemos que adaptar por esta demanda de los empleados y porque crean unas condiciones laborales mejores, y también porque es una cuestión básica para afrontar el futuro. Hablamos, y creo que en estos momentos estamos hablando mucho y demasiado sobre la reconstrucción, pero la reconstrucción solo se puede hacer bien si los pilares los pones sabiendo hacia dónde quieres ir y qué necesitas en el futuro. Si me permites, una pregunta muy rápida. Dentro de esa flexibilidad, creo que desde el punto de vista teórico, yo, padre, o yo, en proceso continuo de readaptación, los periodistas no podemos hacer otra cosa como los médicos, me parece necesario. Los empresarios, los ejecutivos o los directores, como es mi caso, exactamente igual. ¿Los sindicatos están por la labor? Sí, los sindicatos están por la labor. Los sindicatos están entendiendo que esto es una demanda de los empleados y es una demanda de la sociedad. Hay que encontrar el punto de equilibrio. Claro. Entre las dos cuestiones, porque hay muchas cuestiones de lo que uno aporta laboralmente como trabajador a la empresa que no lo hace simplemente desde su tarea individual, lo hace desde dentro del contexto colectivo del equipo y del trabajo en equipo también, con lo cual el punto de equilibrio es absolutamente necesario. Pero los sindicatos están trabajando de la mano entendiendo esa realidad. Bien. Manuel, aprovecha. Antes apuntabas la posibilidad de avanzarnos una serie de proyectos que desde Cáritas España queréis poner en marcha. Te lo pido telegráficamente. Yo hace bien poquito estuve al ladito de la M40 en un edificio enorme lleno de familias de todos los colores, de todos los idiomas, de todas las religiones, lo subrayo. Esto sí que es ecumenismo con mayúsculas, y me pareció impresionante lo que estaba haciendo Cáritas. Estuve en una escuela de cocina de la Comunidad de Madrid y me fui luego a la parroquia al lado, en Aluche, viendo cómo Cáritas repartía los tuppers que habían cocinado los chavales de FP. Proyectos, Manuel, tienes como 4 minutos. Fíjate si tenías horas para decirlo. Véndete. Ángel, ante todo, sé que has vivido la vida de Cáritas en muchas zonas y hemos estado juntos, bueno, casi juntos en Cúcuta, precisamente en la frontera con Venezuela. Cáritas no solo está en España, está en el resto del mundo, como sabéis. Y además Cáritas tiene proyectos en prácticamente todos esos países difíciles en los que hay que ayudar.
Lo hacemos con la Cáritas Nacional del lugar, o sea que nuestro apoyo no es solo en nuestra población y a los que viven en nuestro territorio, sino también que hacemos un esfuerzo enorme por apoyar a otras Cáritas y a otros proyectos. Bien, al tema. La posibilidad de adaptabilidad será mucho más reducida en aquellos que están en el umbral de la pobreza. O sea que aprovechando que nuestra voz, como os decía antes, se escucha y es atendida en esos foros y en esas iniciativas que se están creando ahora mismo para la reconstrucción, pues también tenemos incidencia y queremos hacerlo. Uno de los temas que más nos ha preocupado en la última época ha sido la de incentivar o consolidar el ingreso mínimo vital, que tantas críticas ha surgido o ha tenido por parte de algunos sectores. Yo creo que para nosotros lo hemos defendido siempre, ha formado parte de una de esas propuestas que llevábamos siempre con otros nombres quizás, pero era exactamente lo que queríamos. Ahora bien, este sistema de garantías, pero con un seguimiento y acompañado de opciones que den oportunidades reales de acceso al trabajo, o sea, que nos permita que la persona a la que le llegan este ingreso mínimo vital sea capaz de afrontar una nueva vida, de empezar un nuevo desarrollo humano integral, como nos dice el Papa tan a menudo. Bien, luego queremos también atender a la brecha digital, es uno de los grandes proyectos. Ayer, estando aquí, Belén, no puedo menos que abordarlo también. Ayer las grandes figuras del mundo de los telecos nos decían eso mismo, que la digitalización es fundamental para el desarrollo, para salir de este problema. Otro de las cuestiones que también nos preocupan muchísimo es experimentar formas innovadoras en los procesos de acompañamiento a la inserción laboral, acelerarla, hacer los ritmos más rápidos, utilizar los medios digitales para todo ello. Ahí tenemos un papel importantísimo, ya lo hemos jugado en muchos otros momentos, pero yo creo que nosotros con nuestra implantación en el mundo laboral también es importante. Ya ahí tenéis el proyecto Moda-Re, que me imagino que ya habréis oído hablar, que es pura Cáritas y que está diseñado para afrontar el problema de la ropa que recogemos a diario en nuestros contenedores. En fin, yo creo que es un tema en el que abordamos, yo diría que la inserción laboral es una de nuestras prioridades, recaba el 17% de nuestras inversiones, con lo cual yo creo que es otro de los temas también que nos preocupan. Bueno, tendría mucho que hablar del tema, pero tú mismo lo has dicho, Ángel. Infinito. Bueno, me los has apuntado. Pero hay un denominador común en casi todo lo que has dicho, desde el salario mínimo hasta la inserción, que es la palabra trabajo. Hablamos mucho de renta, hablamos mucho de ayudas, no hay nada que dignifique más que el trabajo y que rompa la brecha. Por lo tanto, me ha parecido un mensaje fantástico. Belén, todo esto, si me permites la pregunta, ¿todo esto quién lo paga? Porque un ordenador es muy caro, un wifi es muy caro, un cacharrito como el que tengo yo aquí es muy caro. ¿Quién lo paga? Permíteme la broma. ¿La Fundación Bill Gates? ¿Cáritas? ¿El Estado? ¿Quién? A ver, nosotros desde educación y las soluciones educativas que tenemos, que se llaman Office 365, donde se incluye también toda la parte de Teams para las videoconferencias, el aprendizaje en remoto y demás, no es por el coronavirus, pero siempre han sido gratuitas, ¿no? Eso en primer lugar, que es un poquito a lo que nosotros nos dedicamos. Luego la parte de dispositivos, ahí la verdad es que hay bastantes iniciativas, no solo privadas, sino por parte, como comentaba, de las consejerías de educación y del propio ministerio, pues donde se está trabajando en tratar de que esa vuelta al cole pues sea, digamos, igual para todos. Nosotros desde el punto de vista de las soluciones que van dentro, ¿no? Y pues lo que tratamos es de democratizar esa tecnología y por eso
pues no tienen coste. Y luego tenemos el tema de accesibilidad y de inclusión para facilitar pues, aquellas personas que tienen pues, alguna discapacidad, pues dislexia o simplemente dificultades en lo que es la comprensión lectora o en el aprendizaje, ¿no? Eso es un poco para las instituciones educativas nuestra aproximación. Es la que ha sido siempre y es la que tenemos, ¿no? Más. Más. Y bueno, pues al final yo creo que en esta situación, lo hemos visto en prensa también recientemente, ¿no? Ha dado un giro respecto a lo que es el foco que desde los gobiernos, ¿no? A lo mejor, y esto sí comparativamente con el resto de países de Europa, pues no estábamos en el mismo ritmo, porque tradicionalmente pues inversiones en educación y luego ya en concreto, pues si queremos la parte de dispositivos, pero educación es mucho más, ¿no? Inversiones en educación como tales siempre han sido superiores, por ejemplo, en los países del norte de Europa y por tanto ahora ese giro, ¿no? Y ese foco por las circunstancias vividas a la parte de educación, pues tiene un impacto también en el funding, ¿no? En la inversión que desde el gobierno y las consejerías, puesto que tienen delegadas las competencias en la parte educativa, pues se está trabajando intensamente en ello también. Estanislao Nistal, de los 3 puntos, te lo he preguntado en directo y te lo hemos preguntado a todos los periodistas de España en los últimos tiempos. La pregunta del millón, y es verdad que cada día que pasa estamos más cerca de que tengáis una respuesta concreta. ¿Vacuna para cuándo? Dame una noticia, anda. Una vacuna que tenga algo de efecto, yo creo que mediados del año que viene, pero va a ser una vacuna similar, yo creo, que a la de la gripe, en el sentido de que no es una vacuna que vaya a proteger de infección, son vacunas que protegen de que tengamos una enfermedad severa, ¿vale? Y es un concepto que tenemos que cambiar este año también por el tema de la vacunación frente a la gripe. La vacunación frente a la gripe no previene al 100% de que nos infectemos, previene de que lleguemos al hospital, ¿vale? Y la gente mayor, sobre todo, tiene que tener, y de riesgo, tiene que tener esto muy interiorizado. ¿Para cuándo tenemos una vacuna totalmente efectiva y que nos prevenga de la infección completamente? Pues probablemente vamos a tardar varios años, hasta que lo optimicemos. No va a ser igual una vacuna para una persona de la tercera edad que un niño pequeño de 2 años o de menos, o que una persona que tenga unos riesgos vasculares o una persona que haga deporte o que tenga alguna... todo eso va a haber que definirlo mucho mejor y va a necesitar un desarrollo y una investigación un poco más en detalle de lo que se está haciendo ahora mismo. En cualquier caso, si me permites, desde el punto de vista científico, si esto empezó, hablemos de diciembre, enero, y para primeros del 2021 ya habrá una vacuna similar a la gripe, o para un par de años después una vacuna total, desde el punto de vista científico, eso es ir a toda leche, ¿o no? Sí, la vacuna más rápido que se ha hecho en la historia ha sido la vacuna frente al ébola, que tardó 5 años. Desde que, por ejemplo, no se habla mucho de que hay un brote de ébola, lleva viéndolo unos cuantos meses en la República Democrática del Congo. Hay un índice de mortalidad de en torno al 50%, hay muchas personas que están muriendo y, bueno, pues gracias a que se ha desarrollado, hay varias, pero la que se está aplicando, una de las vacunas, que está basada en un virus que se llama VSV, bueno, pues ese virus se ha desarrollado como vector para esta vacuna en un tiempo récord. Y eso se debió a la urgencia, yo creo que a la urgencia de ver que eso no solamente estaba pasando en África, sino que era un problema de todos, que bueno, que muchas veces tenemos la conciencia, la sociedad tiene interiorizado que las enfermedades o este tipo de catástrofes solo ocurren en países en los que solamente ocurren desgracias, ¿no? Pero vivimos en un mundo complejo en el que todos vamos en el mismo barco y que todos tenemos que tener la solidaridad y la conciencia de que todo lo que hacemos repercute en todo el mundo y en la salud más que en ninguno. Sin duda. Otro día hablaremos del cambio climático y de la mano del hombre a la hora de fastidiar la naturaleza, que tiene mucho que ver con este coronavirus, me temo. Hace poco hablaba yo con una monja santanderina que está en Camerún, donde estuve hace unos meses, y ella me decía, claro, vista desde aquí lo de la pandemia en España, hombre, no quiero tomármelo a broma, pero para pandemias las que tenemos aquí todos los años, que más del 10% de la población tiene SIDA. El 10% de una población de 40 millones tiene SIDA. Y decimos aquí
el tema del coronavirus, ¿no? Con toda la gravedad. Ignacio, han salido varios ítems en esta charla. La brecha, la formación, la educación, el optimismo. Ignacio, hay que ser optimista en cuanto a la legislación laboral, y tú lo apuntabas antes con el tema de la reforma, la contrarreforma laboral, con este gobierno. Una pregunta complicada. No, la pregunta es estupenda. Otra cosa es lo que tú respondas, pero bueno. Bueno, a ver, yo creo que al final las circunstancias son las que van digamos, a mandar en la legislación. Es decir, de hecho, este gobierno, cuando en el pacto de coalición se estableció la derogación de la reforma laboral del 2012, que de hecho se ha acreditado que ha sido muy exitosa, no solo en cuanto a esa flexibilidad que nos ha valido ahora para superar esto, sino incluso para la generación de empleo. Cuando se habló de esa derogación, realmente ya se dieron algunos pasos, como son el artículo 52D, pero bueno, que es un artículo que realmente nunca se había utilizado entre las empresas, porque está vinculado a las extinciones por despidos objetivos como consecuencia de situaciones IT, pero situaciones IT de corta duración y durante un periodo de tiempo que realmente las empresas no estaban utilizando como tal. Yo creo que mi opinión es que la reforma que se producirá, que habrá, aunque solo sea por un efecto estético, no será ni muchísimo menos no la van a poder publicitar en el sentido de que va a ser una reforma derogatoria de la anterior, porque la situación actual no lo permite. Y sobre todo porque también, y eso lo dijo la ministra Calviño, Europa tampoco nos iba a permitir que, como consecuencia de todas las ayudas que se van a generar, establezcamos un mercado de trabajo muy restrictivo o muy proteccionista, que ya lo tenemos, de hecho. Lo que pasa es que también ahí yo creo que incluso también Santiago lo ha señalado. Es decir, que yo creo que ahora mismo hay incluso por los agentes sociales y todos los sindicatos están siendo muy proactivos en el sentido de saber que estamos ante una realidad que requiere una colaboración, que quizás, y esto es una opinión absolutamente personal, no sé si los sindicatos están incluso mucho más concienciados de la necesidad de continuar con este tipo de cosas y con la colaboración mutua que no el propio gobierno, por entender que hay que hacer cosas cuando realmente ni tan siquiera los sindicatos lo están requiriendo con carácter urgente, ni muchísimo menos. Otra cosa es que obviamente los sindicatos tienen que velar por los derechos de los trabajadores, y me parece fenomenal, pero claro, cuando se den las circunstancias. Claro. Mira, si me permites, me voy a apuntar la frase porque la voy a utilizar un montón de veces en mi vida. Las circunstancias van a mandar en la legislación. Cada vez que tome una decisión en mi equipo y me digan, oye, no, eso no tenemos que hacerlo así, le voy a decir, perdona, las circunstancias mandan en mi legislación, que soy el director del programa. Me parece fantástico. Tú en vez de abogado tenías que haber sido diplomático, macho, pero bueno, eso hablamos para otro día. Me ha parecido inteligente la respuesta y perdona que te haya puesto en cierto compromiso. Al fin y al cabo, representas una marca. Nos quedan 5 minutos. Señora, señores, os pido casi tipo test, también la misma pregunta para los 5 y empezamos del final al principio. Ignacio, empiezo por ti. Dime una cosa, sé que es imposible, una cosa que hemos aprendido y que vamos a aplicar a partir de ya, cuando seamos normales, seguramente en septiembre. Una cosa. Bueno, yo tipo creo test, por favor. Creo que vamos a ser más solidarios. Vamos a pensar más en los demás. Estanislao, aunque sea desde el punto de vista científico, social, laboral o económico, me da igual, el que quieras. Una cosa que hemos aprendido que vas a aplicar en tu laboratorio. Pues que o en tu clase. Necesitamos pelear porque la ciencia y el diagnóstico pasen a otra dimensión y que es nuestro futuro. Así que o nos ponemos las pilas o mal. Ángel. No me has... No se oye, perdón. Me estaba entrando una llamada, perdóname. ¿Es un problema de los políticos o de los ciudadanos?
un problema político, pero necesita presión ciudadana. Claro. Belén, lo mismo, una cosa que has aprendido. En la parte de educación yo creo que la palabra es formación. Los dispositivos y la tecnología, una vez que la tenemos o la tengamos, sin formación, pues no sabremos utilizarla adecuadamente. Ni los padres, ni los profesores, y mucho menos los alumnos. Manuel, mi general, una cosa que hemos aprendido. Pues es muy fácil, porque no sé si la hemos aprendido, pero vamos a intentar aprenderla, que es trabajar la confianza. La confianza en nuestro país para los inversores dentro y fuera de España. La confianza entre las personas para convivir y trabajar juntos. La confianza entre las empresas y el sector público que tienen experiencia en generar oportunidades. Y, por supuesto, la confianza entre nosotros mismos para mantener o para mostrar al mundo de lo que somos capaces. Nuestra historia está repleta de situaciones complicadas, incluso más que esta, y de la que siempre hemos salido. O sea que, ¿por qué no vamos a salir de esta? Confianza. Seguro que sí. Yo también estoy convencido. Yo también estoy convencido de ello. Y la misma pregunta, Santiago, el CEO de Generali España. ¿Qué lección? ¿Qué lección hemos aprendido? Pues yo estoy seguro de que la gran parte de la sociedad, quiero pensar que ha aprendido el enorme valor que tienen determinadas funciones públicas y actores sociales que veníamos dando siempre por garantizados. Y entender el valor de la sanidad pública, entender el valor y el esfuerzo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y entender el valor y la aportación a la sociedad que hacen actores sociales como Cáritas, que hoy nos acompaña, creo que los ha puesto en relieve. Y muchos de ellos formaban parte del paisaje, por decirlo de alguna manera. Los dábamos por garantizados y nos han abierto los ojos de lo importante que son determinadas funciones públicas y determinadas funciones y actores sociales en nuestra sociedad. Absolutamente. Si me permitís, yo ya concluyo antes de dar la palabra a Mercedes. Una cosita más, una lección más que hemos aprendido, por lo menos por mi parte, y es la importancia de los medios de comunicación y de los periodistas decentes, que quiero pensar que somos muchos. Y dentro de los medios, y hablo en primera persona, creo que la radio nos lo hemos currado mucho. Y estamos muy cansados, pero se ha demostrado que tenemos una labor muy importante y seguramente gracias a eso, pues a mí me han pedido estar hoy aquí. Así que, encantado, un honor. Señora, caballeros, como siempre, no esperaba menos de todos vosotros. Mercedes Ruiz, directora de la Cátedra Generali CEU, concluye el acto. Por mi parte, gracias, besos y abrazos. Y seguro que en breve nos lo vamos a dar personalmente y sin distancia. Será un placer. Mercedes, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ángel. Tan solo me queda dar las gracias a los ponentes por sus opiniones y su generosidad al dar un poco más de luz a los temas propuestos. Resumir lo que se ha hablado sería imposible, pero sí que me gustaría dar algunas pinceladas. La crisis sanitaria hemos visto que ha conllevado cambios muy importantes, sanitarios, sociales, culturales. Ha acelerado, como decía Santiago, la digitalización de la sociedad y de las empresas, y ahora tenemos claro que sin ello no se va a poder competir. España, como nos ha dicho Manuel, es solidaria y gracias a Dios hemos arrimado el hombro como solemos hacer cuando vemos objetivos como estos clarísimos de necesidad, pero también lo tenemos que hacer en favorecer a muchos niños que no han tenido acceso a la educación de la misma forma, porque ahí la brecha digital también se ha notado muchísimo, especialmente en estos colectivos, ¿no? Hay que prestar muchísima más atención a la investigación, pero sobre todo a que esa investigación se quede con nosotros, porque como decía el profesor Nistal, muchas veces vemos a nuestros mejores investigadores fuera sin tener la capacidad de volver, y eso no debería ser así. Tenemos también que ver que la necesidad que tiene el entorno jurídico de ser flexible, de hacer una legislación que se pueda adaptar y ayudarnos en cualquier tipo de contexto, como nos ha dicho muy bien Ignacio, y sobre todo favorecer la unión y el consenso de los agentes sociales. Y de cara a la formación, como nos decía Belén, y en algo que a mí me implica directamente también en la universidad, hemos acelerado nuestra formación digital
lo hemos hecho, ya se ha convertido en parte de nosotros y sabemos que a partir de ahora será fundamental y que ya no la vamos a perder de vista en ninguno de nuestros movimientos. Vamos a tener que trabajar en ese sentido y con algo que, como también decía muy bien ella, que es favoreciendo las prácticas de nuestros alumnos y que desarrollen esas labores ahora más nuevas, pero que dentro de poco lo serán mucho menos in situ con las empresas. Tenemos por delante retos importantes en los que debemos trabajar y la cátedra está dispuesta a afrontarlos, pero necesitamos vuestra ayuda. Queremos contar con la compañía de aquellas empresas e instituciones que sientan esta misma inquietud. Seguiremos planteando actuaciones en este sentido con el think tank que les mencionaba antes para poder reflexionar sobre estos temas. Estamos viviendo y somos testigos de primera fila de cambios muy importantes. La formación está cambiando tanto en su contenido como en la forma de transmitirlo. Lo que demandan las empresas y la forma de trabajar también. Desde la universidad tenemos que estar atentos y trasladar este mensaje de cambio a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Debemos prepararles para afrontar con solvencia y profesionalidad las nuevas demandas de las empresas, donde van a desarrollar toda su carrera profesional. No debemos darnos la espalda. Este camino, hoy más que nunca, debemos recorrerlo juntos. Muchísimas gracias a los ponentes, de verdad. Muchas gracias, Ángel. Un placer volver a contar contigo y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Nos veremos pronto. Chao. Adiós a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Gracias. Cierro sesión. Nada, Gracias muy bien. a todos. Adiós, Rosa, Muchas gracias a encantado, todos. Muchísimas gracias. Habéis estado Jesús. estupendos. Estupendo. Muchas gracias por todo. Nada, hasta Fantástico, luego. enhorabuena a todos. Jesús, ¿estamos fuera? Javier, No. enhorabuena.